del Señor, porque a eso hemos venido. Muy bien, vamos a comenzar. Hoy tenemos el inicio de una serie importante, Jesucristo el Incomparable. Una serie que es muy anunciada, que también es predicada por otros predicadores a lo largo del mundo entero. Y es algo muy cierto que Jesucristo es el incomparable. Ahora, amados hermanos, aunque ustedes no lo crean, siento un nerviosismo grande porque predicar a Cristo es algo que se tiene que hacer con una conciencia sana, con un deseo ardiente por resaltar a Cristo. Hermanos, la persona más importante está aquí, no soy yo, no son ustedes. La persona más importante es Cristo, que está en medio de nosotros cuando la iglesia está congregada. De manera, amados hermanos, que cuando abrimos las puertas de la congregación, cuando las personas entramos a este lugar, nos inclinamos, oramos, cantamos, leemos su palabra y escuchamos su palabra, amados hermanos, tenemos que entender que Cristo está aquí y está observando lo que la iglesia está haciendo de manera externa, pero también de manera interna. Hermanos, Cristo está aquí en medio de nosotros y yo voy a hablar de Cristo y siento un poco de nerviosismo como un ser humano, como un ser imperfecto, por hablar de alguien perfecto como es Cristo. Hermanos, tenemos que entender que la iglesia tiene por centro la glorificación y la ensalzación a Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Ahora, amados hermanos, esta carta, como tema número 1, ha sido escogida por el contexto en el cual el autor a los hebreos va a presentar a Cristo. El autor a los hebreos quiere resaltar a Cristo en todos sus 13 capítulos de esta preciosa carta a los hebreos. El autor a los hebreos quiere poner por superior a Cristo y lo hace primeramente poniendo superior que los ángeles. Literalmente el autor va a decir, Cristo es superior a los ángeles, está por encima de los ángeles. Luego el autor a los hebreos va a decir que Cristo es superior a Moisés. Es el mediador de un mejor pacto. A ver, judíos, si ustedes pensaban que los ángeles tenían poder, nos han socorrido muchas veces. Nuestro padre Jacob peleó con el ángel de Jehová. Pero déjenme decirles algo, Cristo es superior a los ángeles, sea cual sea su rango, querubín, serafín, arcángel, Cristo es superior. Ahora, judíos, nosotros como judíos, hablando el autor a los hebreos le dice, tenemos por alta estima a nuestro profeta, quien es Moisés, quien recibió la ley en el Sinaí, quien libertó a nuestro pueblo de la opresión de más de 400 años. Pero ahora, cuando ya Cristo vino, Cristo es superior a Moisés. Ni siquiera Moisés puede igualar a Cristo. El autor a los hebreos está poniendo por superior a Cristo. Luego el autor a los hebreos va a continuar en sus capítulos y va a decir, teníamos a un sumo sacerdote, hermano de Moisés, quien cumplió cabalmente después de su restauración el sacerdocio. Y este hombre es llamado Aarón, quien todos los levitas se gloriaban, decía, soy hijo de Aarón, del sumo sacerdote quien Dios escogió en el tiempo antiguo. Pero el autor de los hebreos dice, incluso Cristo es superior en sacerdocio a Aarón. Al Moisés que nosotros admiramos, al Aarón en el cual nosotros admiramos, Cristo se merece la más grande admiración porque es superior a Moisés y superior a Aarón. El autor a los hebreos tiene claro a dónde quiere ir en su carta. Más adelante, el autor a los hebreos va a decir, incluso Cristo es superior a los sacrificios. Teníamos sacrificios, teníamos fiestas donde sacrificábamos, holocaustos, expiaciones por nuestro pecado. Teníamos el día del Yom Kippur, que era añorado, deseado por nosotros, donde Dios perdonaría nuestros pecados a través de la ofrenda que el pueblo daría y que el sumo sacerdote haría holocausto para que el pueblo sea perdonado. Y el autor a los hebreos dice, ni siquiera eso es superior. Ni siquiera eso es, superior a Cristo. Cristo es superior a los sacrificios. Porque
ni la sangre de ovejas ni de cabritos pudo quitar los pecados. Pero Cristo, con una sola ofrenda, hizo perfecto a los santificados, dice el autor a los Hebreos. ¿Se han dado cuenta? El autor a los Hebreos quiere poner por superior a Cristo en la teología judía. Más adelante él va a decir en el capítulo 12, Cristo es el autor y consumador de la fe. Hermanos, lo que está pasando hoy tristemente es que no estamos aprendiendo a contemplar a Cristo, a mirar a Cristo. Y cuando hablamos de contemplar, nos referimos a que ponemos atención en eso, ponemos atención en su obra, en quién es Él, en lo que hace antes, ahora y lo que sigue haciendo el día de hoy. Contemplar a Cristo nos va a librar, amados hermanos, de la inmovilidad, de la apatía, del desánimo. Cada vez que contemplamos la hermosura de Cristo, la superioridad de Cristo, el creyente es fortalecido con nuevas fuerzas porque ha mirado, ha contemplado, ha observado que Cristo es superior a todos y en todos. Eso es lo que el autor a los Hebreos quiere decir. Ahora, la palabra contemplar, amados hermanos, es poner la atención en algo, mirarlo fijamente y entender el porqué de eso. Para esto, déjenme contarles una pequeña ilustración que pasó en Tennessee, Estados Unidos. Y quiero que escuchen este ejemplo que aplica lo que vamos a aprender hoy, que hoy vamos a contemplar a Cristo a lo largo de esta serie. En una granja pequeña de Tennessee vivía Robert. Sus padres le habían obsequiado un telescopio por haber culminado la preparatoria. Un mes después, Robert sacó su obsequio, armó el aparato y puso el lente con dirección al cielo. Ese día, Robert quedó contemplando el universo por 3 horas. En silencio y con un gran asombro, por la noche, al acostarse en su cama, no dejaba de pensar en lo maravilloso y inexplicable que era todo lo que la creación había visto él en el universo, ¿no? Y se ponía a pensar, él decía, si el universo es así, la creación es así de hermosa, así de impactante, así de maravillosa. Él empezó a meditar en cuanto a la vida y se empezó a hacer preguntas como, ¿quién lo hizo todo? ¿Quién fue el que creó todo? ¿De dónde vino tanta perfección? ¿Quién fue el diseñador de esto que fue diseñado con perfección? Y nosotros igual hacemos eso. La concepción humana, la vida humana, es una maravilla. Que Dios forme un ser en el vientre de otro ser es impensable. No cabe en nuestras mentes, es una maravilla de un diseñador. Lo mismo el universo, la galaxia, las constelaciones, el sol, la luna, que salga a cierta hora específica. Todo tiene un orden, todo tiene una función. Y Robert miró las galaxias, contempló por 3 horas en silencio y preguntó, ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo de semejante perfección? ¿Quién diseñó la vida, la creación, el universo, la galaxia y todo lo que hay en ellos? Mientras se hacía estas preguntas, recordó que había llevado una clase, él, en donde hablaron de esto. Él buscó sus apuntes de esta clase y al encontrarlos leyó lo siguiente. Robert recordó, yo llevé una clase de esto. Recuerdo que mi profesor habló en cuanto a la creación. ¿Dónde están mis apuntes? Él empieza a rebuscar sus apuntes y saca la nota donde habían hablado un poco de esa clase. Y en sus notas dice lo siguiente: dentro de muchas teorías de la creación, las más relevantes son las siguientes. Punto número 1, la teoría de la evolución. Al ladito, en su apunte dice, lea El origen de las especies de Charles Darwin. Una de las sugerencias, una de las opiniones en cuanto a la majestuosidad de la creación. Punto número 2, la teoría del Big Bang. Al lado dice, lea La gran explosión de Georges Lemaitre, un católico quien escribió acerca de esta teoría del Big Bang. Pero ahí abajito, en su nota de Robert, dice, lea la teoría de la creación. Y al lado dice, lea Génesis 1:1. Robert recordó que tenía una Biblia en casa,
buscó esa Biblia, abrió esa Biblia en Génesis 1:1 y lo que leyó fue lo siguiente: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Toda esa noche, ¿qué creen que pasó? Robert no solamente leyó un versículo, Robert leyó los 50 capítulos del Génesis. Y al acabar los 50 capítulos, Robert dijo: lo maravilloso de la creación, lo inexplicable del universo, la perfección de los rasgos humanos, dijo Robert, cada molécula, cada átomo, cada mente inteligente que tenemos hoy en nuestra tierra fue obra de un creador. Y ese creador, ese diseñador, esa mente inteligente superior a la nuestra es el Dios de la Biblia. Concluyó Robert. ¿Y saben qué pasó con Robert? Robert se convirtió al Señor y es uno de los más grandes apologistas quien defiende la creación en cuanto a Dios. Él defiende el Génesis. Hermanos, cuando contemplamos la creación, cuando contemplamos el universo, surgen preguntas en nosotros: ¿quién lo hizo todo? De manera que cuando la perfección del universo, la perfección de la creación nos apuntan a la perfección de Dios y contemplamos a Dios y miramos a Dios. Eso es lo que pasó con Robert. Robert contempló por 3 horas eso y se hizo preguntas. ¿Sabes por qué? Porque cuando contemplamos algo, ese algo afecta nuestras vidas. Cuando yo contemplo mi trabajo, eso afecta mi vida. Cuando yo contemplo mi familia, eso afecta mi vida. Cuando yo contemplo a Dios y a Cristo, eso afecta mi vida. Tiene que afectar porque Él es superior y yo soy inferior. Y Él responde las preguntas que a lo largo de la historia se han dado. ¿Existe Dios? Claro que existe Dios. ¿Existe el castigo? Claro que existe el castigo. ¿Existe una vida más allá que esta? Y la existe. Las respuestas a las preguntas que el hombre se ha hecho a lo largo de la historia tienen una fuente. Y es Dios, quien inició todo, quien sustenta todo y que al final dirá: hasta aquí es el todo. Contemplando a Dios entendemos la vida, el universo, el sentido de este mundo. Hermanos, tenemos que aprender a contemplar a Dios. Y el autor a los Hebreos nos va a enseñar cómo contemplar a Dios. De manera que en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4, hoy nosotros como Robert no vamos a estar 3 horas mirando el universo. Tampoco 3 horas, hermanos. 1 hora y algo más vamos a contemplar al Hijo, a Jesucristo. Amén. Hebreos 1:1 al 4 lo vamos a desarrollar en 3 puntos importantes. Punto número 1, la voz del Hijo. Punto número 2, la deidad del Hijo. Y punto número 3, la obra del Hijo. Voy a repetir eso. La voz del Hijo, la deidad del Hijo, la obra del Hijo. Una vez más, para los que están anotando, vamos a estudiar esta porción en contemplar al Hijo en 3 puntos importantes: la voz del Hijo, la deidad del Hijo y la obra del Hijo. Para eso vamos a, nuevamente, Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado. ¿Por quién? Por el Hijo. Es interesante notar que el texto nos dice a través de quién nos habla Dios, pero hoy en día queremos otras fuentes, otros medios. El texto es claro, dice que en estos últimos tiempos nos habla a través del Hijo, no a través de otros profetas, no a través de otros tipos de medios, no a través de revelaciones extrabíblicas, a través de su palabra. La Biblia es la palabra de Dios, por eso le decimos Biblia o Santa Biblia, porque es una palabra santa, porque su autor es santo. La Biblia es perfecta porque su autor es perfecto. Dios quiso hablarnos en todo momento y lo escribió para nosotros. Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios.
Ahora le preguntamos a Dios, porque vemos aquí una importancia. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos está hablando en el Hijo. Y yo pregunto, y vamos a responder esto, de las muchas cosas que Dios nos dijo en su palabra, hay algo especial. Algo especial que empezó desde los profetas, continuó con el mismo Jesús, continúa con los apóstoles y hoy la iglesia sigue predicando eso, el mensaje de Dios. Hay algo importante que Dios quiso trazar en su palabra y eso es lo que vamos a descubrir. El Padre quiso que comprendamos al Hijo. El Hijo es la voz del Padre. El Hijo es la expresión del Padre. Queremos contemplar al Padre, contemplemos al Hijo. Aquello que era invisible, nuestro Dios invisible, se hizo visible en Cristo, en Él. De manera que el Padre quiso que comprendamos que Cristo, su Hijo amado, es la persona más importante en la cual quiere que pongamos importancia. Hermanos, cuando tú ves tu Biblia, así como la ves el día de hoy, la cargas en el celular o la mantienes así físicamente, hermano, tú tienes que entender una cosa. Es palabra de Dios, es mensaje de Dios, pero hay una persona importante acá. Dios el Padre dejó 66 libros para que los 66 libros reflejen a Cristo, glorifiquen a Cristo, muestren a Cristo, anticipen a Cristo, expliquen a Cristo y honren a Cristo. Hermanos, la persona más importante para Dios el Padre no es Israel. Este texto es conocido como el protoevangelio. Está anunciando a un futuro vencedor. Está anunciando a un futuro redentor. Adán y Eva han pecado, necesitan restauración, necesitan un Salvador. Y Dios promete en Génesis 3:15, en las primeras páginas del libro de Génesis, vendrá un Salvador, nacido de mujer, quien pisará la cabeza a la simiente de la mujer. Y ese hombre prometido, a lo largo de la Biblia, va a ser el Hijo. Entonces Dios ya nos está dando la importancia de la persona más importante, en este caso Jesús. Ahora, Dios escoge a un pueblo llamado Israel, por un hombre llamado Abraham. El pueblo se constituye, llegan adelante, salen de Egipto y surge el primer profeta oficial, quien es Moisés. Y un profeta le habla al pueblo de parte de Dios. Moisés hablaba al pueblo lo que Dios quería que el pueblo entendiera. Pero Moisés, siendo el más grande profeta, dijo lo siguiente. Abre tu Biblia en Deuteronomio capítulo 18, verso 18 al 19. La promesa de un profeta venidero, un único profeta, un especial profeta enviado de parte de Dios. Deuteronomio 18, 18 al 19, escucha lo que Moisés escribe hablando de un profeta venidero en el tiempo futuro. Profeta les daré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Eso no había dicho con ningún profeta Dios. Dios levantó a Moisés y no dijo, el que no le hace caso a él, yo lo expulsaré. Yo demandaré su vida. El que no hace caso a Jeremías, yo expulsaré o demandaré su vida. Los judíos no hicieron caso a Jeremías, rechazaban a Jeremías. Pero en este caso, hablando de este profeta venidero, dirá, porque hablará de mí. Mis palabras se surgirán o hablará él. Todo lo que yo le voy a mandar, él va a decir. Viene con una autoridad especial. Y el que no hace caso, el que no escucha a mi profeta que enviaré después de Moisés, yo le pediré cuenta, dice Jehová. De manera que no es cualquier profeta. Este es el profeta de Dios, el mensajero de Dios. Y todos sabemos que cuando Jesús vino a esta tierra le dijeron, ¿y quién es este que habla como
El profeta. Jesús preguntó, ¿y quién dice la gente que yo soy? Elías. Otros dicen que eres el mensajero. Otros dicen que eres tú el profeta que estábamos esperando. Los judíos esperaban a este profeta, quien era Jesús, la voz autoritaria de Dios, de su Padre. Jesús es la voz del mismo Dios, con autoridad. Por eso decían los discípulos, ¿no? ¿Quién es este que predica con tanta autoridad? Pero bueno, continuamos la historia. Hay un profeta venidero, Moisés lo dice al pueblo, pueblo mío, yo voy a partir, pero Dios enviará un profeta, quien tendrá mucha más autoridad que yo. La teología va complementando y mira cómo Dios está dejando desde el Génesis, vendrá un Salvador, con Moisés vendrá un profeta al que tienen que hacer caso porque hablará de parte de mí, con la autoridad de Dios. Luego vamos a Isaías capítulo 9, versos 6 al 7, abre tu Biblia ahí. Isaías 9, 6 al 7, y como que ya va tomando silueta, va tomando figura lo que habíamos visto anteriormente. Un futuro vencedor, nacido de mujer, un ser humano que iba a restaurar todo lo que Adán y Eva habían perdido. Moisés, el más grande profeta, dice que un profeta vendrá. Isaías complementa eso en el capítulo 9, versos 6 al 7, hablando del siervo fiel del Señor, y dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mira lo que está dejando Dios el Padre. ¿Qué decía Hebreos 1:1? Dios habiendo hablado. ¿Y qué nos quiso decir? ¿Cuál fue ese mensaje que Él nos quiere dar? Bueno, vendrá un vencedor, no se preocupen, proveeré de un vencedor. Punto número 2, Él hablará mis palabras. Él vendrá con la autoridad mía, dice. Y número 3, Isaías, ¿qué dice? Un niño va a nacer. Y este niño no va a ser cualquier niño, porque ¿qué dice? Su nombre va a ser admirable, incomparable, inigualable. Ni David, ni Moisés, ni José, ni Josué, ninguno de los siervos del Señor se va a comparar a este siervo del Señor, porque es inigualable, incomparable. ¡Wow! Aparte, va a ser consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Y saben que su imperio nunca va a cesar. El de David cesó, acabó, culminó. Pero de este hombre, el cual se profetiza en las Escrituras, dice que no va a acabar su gobierno. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos ha puesto esto, ha confirmado esto. ¿Ve? Jehová quiere que pongamos la importancia en este hombre que poco a poco la Biblia está reflejando. Entonces vendrá un vencedor, vendrá alguien que nos hablará de parte de Dios con autoridad. Porque se levantaron falsos profetas que decían, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho. En el Antiguo Testamento pasó eso. Y Dios dice, ante tanta duda, ante tantos falsos que se levanten, yo voy a mandar a el profeta. Y él va a hablar palabras de verdad, porque hablará de lo mío, con mi autoridad. Wow, ¿quién no esperaríamos a ese? Si yo les dijera, oye hermanos, ¿saben qué? La Biblia dice que va a mandar Dios aquí a la iglesia un profeta. Esperaríamos a ese profeta, porque Dios lo está enviando. Así esperaba el pueblo de Israel a este profeta, quien hablaría palabras de verdad, de parte de Dios. Isaías complementa y dice, ¿saben qué? Un niño va a nacer. Un niño nos es dado, dice. Será consejero, admirable, Dios fuerte,
príncipe de paz, y su gobierno no pasará. La teología se está complementando. Ahora, todos sabemos que este niño nació ¿en dónde? En Belén. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 2, verso 10 al 14 y mira cómo se está ya formando la idea de Dios, el mensaje de Dios se está formando. ¿Qué es lo que Dios ha hablado a los profetas? De Cristo. ¿Qué es lo que Dios ha anunciado a los profetas y a los padres? De Cristo. Ahora, cuando este niño de Isaías 9 nace en el pueblo de David llamado Belén, mira lo que pasa en Lucas capítulo 2, verso 10 al 14, ¿no? La declaración de gloria al mismo Dios Jesús de su Padre. Escucha, Lucas capítulo 2, verso 10 al 14, pero el ángel les dijo, hablando a los pastores allá, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Wow. El Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y escuche esto. Y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Este niño prometido, este Salvador nacido de mujer, ya nació en Belén. Y el ángel le dice a los pastores: ha nacido hoy el Salvador, que es el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Todo lo que nuestros padres, profetas, mayores, menores, escribieron en cuanto a este hombre, lo tenemos aquí. Y Lucas dice, ¿no? Reflejando ese momento del nacimiento y la presentación de este niño, Cristo, el Salvador, dice, y enseguida, cuando el ángel dijo, ¿y quién es este? Sabrán porque él es Cristo el Salvador. Enseguida, aparecieron multitud de ángeles, huestes celestiales, y a gran voz que decían, gloria en las alturas y en la tierra buena voluntad. Hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Los ángeles pueden hacer algo por su propia cuenta? ¿O será que Dios los ordena? Dios los ordena. Cuando esa multitud de millares de ángeles bajaron aquí a la tierra, fue el Padre quien dijo, bajen ahí abajo porque mi Hijo ha nacido, el Salvador del mundo ha nacido. La multitud del cielo baja a la tierra, se sentan en el bebé que estaba en el pesebre y dicen, gloria a las alturas, ha nacido el Salvador, ha nacido el Cristo, bendito sea Dios. Wow. Y Dios dice, todo lo que prometí en 39 libros del Antiguo Testamento se cumplió, lo hice, envié a mi Hijo Jesús, al niño que prometí, al Salvador que prometí, al profeta que prometí, ya lo tienen entre ustedes. Hermano, cuando Cristo nació, el cielo se alegró y el mundo tembló porque el Salvador del mundo pisó la tierra humana para restaurar y salvar lo que se había perdido. Hermanos, esta serie que va a ser muy hermoso por parte de nuestro hermano Álvaro, va a resaltar el impacto del nacimiento de Jesús. Y eso es cierto, hermanos. Por esto esta serie se llama Jesucristo el Incomparable. Ningún ser humano que pisó esta tierra, que nació en esta tierra, se compara con Jesús. A nadie Dios dijo, bajen abajo y glorifiquen el nacimiento de Moisés. Glorifiquen el nacimiento de Zacarías, de Juan el Bautista. No. Dios el Padre dijo, ángeles, bajen ahí abajo porque ha nacido el Salvador del mundo. Y hubo fiesta en el cielo y gozo en la tierra.
Eso causó el nacimiento de Cristo. Ahora, para corroborar esto, 30 años después del nacimiento, Jesús se encuentra con Juan el Bautista y le dice, bautízame. Juan el Bautista le dice, pero tú me tienes que bautizar a mí. Y Jesús le dice, cállate, haz lo que conviene, lo que es justo, y cumple lo que es injusticia. Juan el Bautista bautiza a Jesús, el cielo se abre y una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Wow, hermanos, Dios el Padre quiere que miremos al Hijo. Siempre quiso eso, quiso anunciar a su Hijo, quiso anunciar al victorioso, al rey, al sacerdote, al sacrificio perfecto, hermanos. No hay nadie igual a Cristo. El Padre lo sabe. Hermanos, el Padre se complace no en la iglesia, no en los pastores. Él se complace, se deleita en ver, escuchar y en la obra del Hijo. ¿Y sabes por qué Dios el Padre aún está con nosotros? Aún tiene esa gracia para con la iglesia, porque la iglesia está en Cristo. Si Dios nos ayuda y si Dios nos ama y si Dios nos bendice, es porque nosotros estamos en Cristo, en Él. De manera no tendríamos ninguna bendición, hermanos. Hermanos, Dios no te bendice por quien tú eres, porque somos malos, nos equivocamos. Dios nos bendice, nos preserva, nos ayuda, nos fortalece, porque la iglesia, los cristianos, estamos en el amado de Dios, en el que complace a Dios. Tú no complaces a Dios, ni yo tampoco. Nadie complace a Dios. El único en el cual Dios puede decir, en Él me complazco, es en Cristo su Hijo Jesús. Y si nosotros hacemos algo bueno, es porque Cristo nos ayuda. Dios quiso resaltar al Hijo Jesús, a su Hijo Jesús. Cuando Jesús es bautizado, abre tu Biblia en Juan, capítulo 5, verso 46, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan 5:46. Él va a continuar exaltando al Hijo en la Escritura. Jesús crece, se bautiza, escucha la voz del cielo, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma a él. El Padre dijo lo que dijo, lo escucharon todos, lo escuchamos nosotros por la Escritura. Jesús predicando, no le creen. Y Jesús le dice a los judíos incrédulos, Juan 5:46, porque si creyesen a Moisés, me creerían a mí. Me creerían a mí. Porque de mí escribió, ¿quién? Él. ¿Cuántos libros escribió Moisés? 5. Hoy en día, ¿han visto cómo ponen importancia a la ley mosaica? La iglesia celebrando primicias. La iglesia celebrando con la bandera de Israel. Mi banderita de Israel, qué bonito. Es que en el Génesis lo escogió. Y además dice la Biblia que es la niña de los ojos de Dios. Tenemos las cositas de Israel. El sábado es importante. No, nunca lo fue. Jesús dice, Moisés, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números hablan de Cristo. No el sábado, no Israel. No ninguna nación. La persona más importante del Pentateuco es Cristo y solamente Cristo. Jesús no dijo, habló del sábado. No, Moisés escribió de mí, habló de mí, me anunció a mí, no a Israel. Israel es un pueblo secundario, lo primordial es Cristo. Lo mismo la iglesia. No somos lo primordial. No te creas, hermano, lo bonito, lo mejor, no. Cristo es lo superior. Por eso Pablo dice que Dios nos ha aceptado ¿en quién? En el amado, en Cristo. Tristemente veo iglesias con su banderita bien bonita de Israel, incluso cantan la canción de Israel. Hermano, no estamos llamados a mirar a un pueblo,
Estamos llamados a mirar a Cristo. Y Jesús dijo, Moisés habló ¿de quién? De mí. De mí habló Moisés. Pero los judíos no le creían. En Lucas 24:44, Jesús hablando con los discípulos ya después de que había pasado todo, Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, Lucas 24:44, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermanos, Cristo, Él mismo dice que Él es la persona importante, que el Padre quiso anunciar a los profetas acerca de Él. Cuando Moisés empezó a escribir el Génesis, estaba apuntando a Cristo. Cuando Moisés termina su libro con Deuteronomio, está apuntando a una futura restauración, a un futuro libertador, a un futuro profeta. Y el profeta viene y dice, yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de parte de Dios. Nosotros creemos a Dios porque Dios nos dejó la Torá. Y Jesús dice, bueno, esa Torá habla de mí. El profeta mayor que ustedes tienen, que es Moisés, habla de mí. ¿Qué van a hacer en cuanto a eso? Todo habla de mí. Ahora, no solamente Moisés. Jesús utiliza la división de la Tanaj. Salmos, los escritos, y la Torá, la ley, habla de mí. De manera, hermanos, que Proverbios, Eclesiastés, Cantares, todo apunta a Cristo. Y Jesús dice, ¿qué no lo entienden ustedes? ¿Por qué ponen importancia en el sábado? Dirían los judíos. ¿Por qué ponen importancia al templo? Porque les dijeron, no, tenemos el templo. Y Jesús, ¿qué dijo? He aquí uno mayor que el templo. He aquí uno mayor que la sabiduría de Salomón. ¿Y quién es ese? Cristo. Ese templo fue construido en más de 40 años. Yo lo puedo construir en 3 días. ¿Qué estaba diciendo él? Que mayor que el sábado, que mayor que el templo, que mayor que el sacrificio, que mayor que los profetas, era él, Cristo. Él era lo superior, que ya estaba entre ellos. Y le dice a los judíos, ustedes se jactan de leer la Biblia. Ustedes se jactan de tener escuelas que interpretan la Tanaj. Pero no lo ven. Moisés, los salmos, los escritos, hablaban de mí, apuntaban de mí, me señalaban a mí. Y ustedes me rechazan. Ustedes no me creen porque yo digo la verdad. Wow. ¿Te imaginas a Cristo predicando entre nosotros como entre ellos? Ustedes son creyentes, cristianos, tienen la Biblia que habla de mí. En sus cultos los escucho cantar mi nombre, glorificar mi nombre. Al predicador que está ahí le escucho predicar en mi nombre, pero no me creen, no me viven. Wow, una exhortación tremenda. Hermanos, no se trata de solamente esperar a Cristo. No se trata solamente de hablar de Cristo. Hermanos, tenemos que aprender a vivir a Cristo. Vivirlo a Él constantemente. Lo que hizo en el pasado afecta mi vida. Lo que está haciendo ahora como intercesor, como mi abogado delante del Padre, me afecta ahora. Y cuando Él venga con poder y gloria, eso también me afecta ahora. Hermanos, el pasado, la obra pasada que hizo Cristo en la cruz del Calvario, la obra presente que hace como intercesor, y la obra futura que vendrá Cristo, afecta mi vida hoy. Por eso vivimos a Cristo, porque Cristo afecta nuestra vida. Tristemente para los judíos no. Los mismos discípulos, todo acabó. Jesús dice, todo hablaba en cuanto a mí. Y Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres por los profetas. Y la pregunta es, ¿qué le habló a los profetas? ¿Qué le anunció a los profetas? Y los profetas una y otra vez, vendrá un Salvador. Un niño nacerá. Un profeta vendrá. El mensajero de Dios vendrá.
Cuando Isaías sacaba su libro, dice, no se acaba aquí, yo dije algo nada más. Vendrá otro profeta y dirá otra verdad. Todos los profetas anunciaban de Cristo. Y cuando Cristo vino, el cielo se alegró y la tierra tuvo un Salvador. Ahora, si esto es verdad para la Biblia, si esto es verdad para los profetas, ¿cuánta verdad tiene para Dios? Abre tu Biblia en Romanos capítulo 11, verso 36. Dios el Padre habló en toda la Biblia exclamando a su Hijo, Jesucristo. Él es la causa de todo, es la causa por la cual Dios nos dejó la Escritura. No habría otro sentido. Romanos 11, 36, Pablo hablando en cuanto a la exaltación del Hijo, dice lo siguiente: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Hijo prometido vino. Los ángeles le decía. El sacerdote en la entrega de Cristo dijo, cuando se circuncidó, dijo, puedo morir en paz porque he visto al Salvador. Ahora el Padre dice, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él, dice, sea la gloria. ¿Por quién? ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Entonces Dios el Padre quiso dejarnos la Escritura por causa de Cristo. Y Cristo anunció la palabra de Dios para reflejar al Padre mismo. Por eso el autor a los Hebreos dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Lo notan, hermanos? ¿Quién es la persona más importante para Dios el Padre? Su Hijo. Es Él. Siempre fue Él y siempre será Él. La persona más importante anduvo entre nosotros y dijo, el que me niega a mí, niega al Padre. El que me acepta a mí, acepta al Padre. El que me rechaza a mí, está rechazando al Padre. ¿Por qué te comparas así, Jesús, con Dios? Porque yo soy el Hijo de Dios. Porque toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Yo no juzgo por mi propio juicio. Las palabras que yo os doy, esas palabras las van a condenar, dice. Cristo vino a hablarnos acerca de Él. Y eso es lo importante, hermanos. No se puede acercar a Dios, no se puede creer en Dios si no estás en el Hijo. Si no estás en Cristo, si no estás en Él, o si Él no está en ti, no sirve de nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero conmigo es distinto. Ahora entienden, hermanos. Si Dios solamente hubiera querido, bueno, que me oren, bueno, que crean que yo creo todo y para mí es suficiente. Dios no dijo eso. Yo quiero que me conozcan, yo quiero que me entiendan, yo quiero que sepan de mí, por eso estoy enviando a mi Hijo. A Él, miren a Él, pero yo te quiero adorar a ti. No, 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 adora a mi Hijo, porque el que adora a mi Hijo, me adora a mí. Yo tengo comunión con aquel que está en mi Hijo, porque solamente en Él tengo complacencia. Él es la voz expresiva que yo quise decir. Por eso Jesús lo dijo todo. Te voy a poner un ejemplo para finalizar este punto. Para finalizar este punto. En nuestra cultura, en nuestro país, en nuestro departamento La Paz, se habla el aymara, ¿no? Se habla el aymara y el castellano también. Ahora, yo no puedo hablar el aymara muy fluido. Y si hablo ahorita, ustedes no me van a entender. ¿No es cierto? No me van a entender. Pero, amados hermanos, si yo quiero decirle algo, quiero decirles algo a ustedes, algo completo, algo que se entienda, algo que refleje lo que yo soy, lo que yo quiero decir, yo les voy a hablar en castellano. Porque en aymara no me van a entender mucho. ¿Qué quiso decir? Van a decir, no entiendo, van a decir. Entonces, para yo acercarme a ustedes, decirles lo que yo quiero, voy a hablar en mi idioma materno, mi idioma nativo, mi idioma en el cual yo nací, en el cual me expreso mejor. Ese es el castellano, no el aymara. Es lo mismo con Dios. Dios nos ha hablado en su máxima expresión y esa
máxima expresión es el verbo de Dios, que es Cristo. Es Él. Entonces, si queremos entender al Padre, tenemos que mirar lo que el Hijo dijo acerca del Padre. Y el Hijo, amados hermanos, el Padre dijo, yo quise demostrar a Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. No hay nadie más para el Padre que es importante que el Hijo. Por eso resaltamos el mensaje. Eso es cierto, pero no solamente es el mensajero, sino que Él mismo es el mensaje. El mensaje y el mensajero se han hecho uno. Cristo dice, hey, vine a traerles el mensaje de Dios. Ah, muy bien, ¿cuál es el mensaje de Dios? Créanme en mí. Wow. Hey, vine a decirles la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que me crean a mí. Entonces Cristo no solamente es el mensajero, sino también es el mensaje. Él se presenta como el mensaje de la autoridad, el mensaje inigualable, el mensaje incomparable, que ha nacido el Salvador del mundo. Y eso es importante que entendamos. La voz del Hijo expresa al Hijo mismo. No palabras de Dios nada más, sino al Hijo mismo. Punto número 2, la deidad del Hijo. La deidad del Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 3. La deidad del Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, Cristo no solamente es el mensajero perfecto y el mensaje perfecto, no solamente es la persona más importante a quien el Padre quiso dar a conocer a través de los profetas. Cristo es Dios también, porque Él comparte los mismos atributos de Dios su Padre. Y ahora quiero que entiendan lo siguiente. Hemos visto la primera parte, el autor a los Hebreos quiere hacernos entender que todo lo que los profetas dijeron apuntaban a Cristo. Todo, hermanos. Por eso quiero que miren aquí adelante y vamos a entender nuestra Biblia de manera sencilla. Miren entonces aquí adelante. En la Biblia, o nuestra Biblia, está dividida en dos testamentos, ¿sí o no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿El Antiguo Testamento cuántos libros tiene? ¿37? ¿Cuántos? Ahí, ¿cuántos tiene? ¿Ah? 30, 29. 39. ¿Y el Nuevo Testamento? 27. ¿No ve? El Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo tiene 27. Miren aquí adelante. Estos 39 libros, desde Génesis hasta Malaquías, anunciaban de Cristo. Y desde Mateo hasta Apocalipsis, que son 27 libros del Nuevo Testamento, explican a Cristo. Apuntaban a Cristo, explican a Cristo. Y así, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se complementan ¿en quién? En Cristo. El Antiguo Testamento viene. Nuevo Testamento ya vino, hizo esto, hizo lo otro. ¿Están entendiendo? Viene, ya vino. ¿Quién? El Mesías, el Cristo, la voz del Padre. ¡Wow! Ahora, el autor a los Hebreos quiere decir algo también. No solamente es la persona más importante, la es. No solamente es la voz del Padre, lo es. Este niño, este hombre llamado Jesús, es Dios. Y ahí, hermanos, ¿cómo? A ver. Está bien que sea el mensajero, lo que tú quieras, pero que sea Dios, sí, la Biblia lo demuestra. Ahora, amados hermanos, el autor va a decir, es la voz del Padre, pero también es Dios mismo, encarnado. Ahora vamos a Colosenses 2:9, Colosenses capítulo 2, verso 9, Colosenses 2:9. El texto nos va a hacer entender la esencia de la divinidad. Colosenses 2:9, porque en Él, ese es Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad. Y la traducción lenguaje actual dice, Cristo es completamente igual a Dios. La Biblia lo presenta así. Cristo es igual a Dios, tiene los mismos atributos de Dios. Ahora, amados hermanos, nadie niega la divinidad del Padre. Todo religioso, toda secta, toda organización cree que el Padre es Dios, de eso no hay duda. Pero lo que le hace Dios son los atributos intrínsecos o que Él no comparte con otra criatura, son únicos de Él. Por ejemplo, el Padre es creador. El Padre es creador. Para esto vamos a Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Repite una vez más, nadie duda que el Padre es creador. Porque el Génesis, ¿cómo empieza? En el principio creó Dios. Sabemos que vino de una mente maestra, inteligente, sabia, todo lo que vino. No tengo que comprobar que el Padre es creador, porque todos sabemos eso. La pregunta aquí es si el Hijo, ese niño, ese hombre llamado Jesús, es Dios también. Entonces, Juan 1, 1 al 3, hablando del verbo, de la palabra de Cristo, dice lo siguiente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Miren, que como dos personas distintas. En el principio con Dios. Y todas, mira esto, y todas las cosas por Él son hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. ¿De quién está hablando Juan? Del verbo. Estaba con Dios, era Dios, dice el texto, y en el principio estaba junto con Dios. Ahora, a este verbo que es la palabra, le dice, por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que está hecho fue hecho. Le está atribuyendo creación a este verbo. De manera que como el verbo es Cristo, Cristo también es creador. Y si es creador, ¿qué es? Es Dios. ¿Quién puede crear? Además, la creación de Dios es distinta a la nuestra tal vez. Yo puedo crear una mesa de madera porque tengo el material primo, básico. Pero la Biblia dice que Dios crea de la nada. Dios llamó a lo que estaba hecho de la nada. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Y si Cristo comparte esa creación, Cristo es Dios. Número uno, el Padre es creador, el Hijo es creador. Número dos, el Padre es amor, el Hijo también tiene que ser amor. Primera Juan capítulo 4, verso 9 al verso 10. Abre tu Biblia ahí. Primera Juan capítulo 4, verso 9 al verso 10. Estamos comparando la divinidad del Padre y aplicándola a la divinidad del Hijo también, para comprobar la deidad del Hijo. Primera Juan capítulo 4, verso 9 al verso 10 dice, escucha con atención. En esto se mostró el amor de ¿quién? El amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. ¿Ese Hijo quién es? Cristo. A su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor de Dios, en que nosotros hayamos amado a Dios, en que no nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Ahora, ¿cómo se muestra eso? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros. Hermanos, pongan atención acá. En este pasaje, ¿cuántas personas ven? ¿Un solo Dios o ven dos personas? Dios, ¿a quién ha enviado? Dice. Son dos personas distintas. Dios envió a su Hijo unigénito. Ese Dios, ¿quién sería? El Padre. Porque Juan 3 dice, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién sería ese? El Padre. Ahora Juan está diciendo, Dios es amor. El Padre está lleno de amor. No tiene un poquito de amor, algo de amor. No, el Padre nunca empezó a amar como nosotros. Nosotros en algún momento empezamos a amar, a aprender a amar, a vivir en amor. Pero el Padre no. La Biblia dice que Dios es amor. La esencia del amor está en Dios, en el Padre. Y dice, ahora,
Para que este amor se demuestre, el Padre envió a su Hijo unigénito. ¿Ve? El amor se demuestra, el amor se expresa, porque el amor es algo que no se puede ver, pero sí se puede expresar. Dios, el Padre, es amor. Y en ese amor lo expresó enviando a su Hijo Jesús. Entonces concluimos, el Padre como Dios es amor y expresa su amor. Ahora vamos con el Hijo. Primera Juan, el mismo, capítulo 3, verso 16. Mira lo que el Hijo hace. Primera Juan, capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. La pregunta es, ¿de quién su amor hemos visto acá? ¿Del Padre o del Hijo? ¿Ah? Del Hijo. ¿Cómo hemos visto el amor del Padre? Que ha enviado a su Hijo Jesús. ¿Cómo hemos visto el amor del Hijo? Que ha muerto por nuestros pecados. ¿Ve? Entonces, el amor de Dios es el mismo amor del Hijo, que se expresa por nosotros. El Padre expresó su amor mandando a su Hijo por nosotros. El Hijo expresó su amor muriendo por nosotros. De manera que si Dios es amor, el Hijo también es amor. Es Dios también. Jesús nunca empezó a amarnos. Él nos amó desde el principio. Él tuvo esa empatía para con nosotros y se entregó a sí mismo. Hay una armonía entre el amor del Padre y el amor del Hijo. Lo mismo pasa en la creación. Hay una armonía entre el Padre Creador y el Hijo Creador. Lo mismo, hay una armonía entre el amor del Padre y el amor del Hijo. Yo los amo, les entrego a mi Hijo. Yo también los amo, muero por ustedes. ¡Wow! Es un amor constante. Es un amor divino. Es un amor de Dios, el Padre y del Hijo. Ahora, ellos no solamente comparten el amor. Sería muy bonito que sea así. De verdad, ayer mismo estábamos evangelizando en la calle y la persona me decía a mí, yo no creo que Dios nos castigue, yo no creo que haya un infierno, un castigo eterno, porque para mí Dios es solamente amor. Y sabes que yo quisiera predicar que Dios es así, pero no lo es. Yo predico al Dios de la Biblia, no al Dios de mi conveniencia. Claro que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Tiene ira porque tiene santidad. Y Él camina en justicia. Entonces recapitulemos un poco. El Padre es creador, el Hijo es creador. El Padre es amor y demuestra ese amor. El Hijo también es amor y demuestra ese amor. Y en cuanto a la ira, ¿cómo será? Porque el Padre tiene ira. ¿El Hijo también tiene ira? Sí. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al verso 17 y quiero que veas cómo el autor, el mismo autor Juan, va a reflejar la ira de Dios y la ira del Hijo. Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al verso 17, escucha lo que el texto dice. Y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. Ahí está el juicio de Dios, que va a ser derramado en este mundo. Y la luna se volvió toda como sangre. Y escucha la ira de Dios, escucha. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y todos decimos, ¿qué? Nunca se ha visto que el sol se ha vuelto oscuro y que la luna en sangre. Esto debe ser algo fantasioso. No es fantasioso. Esta es la expresión de la ira de Dios que va a ser descargada en este mundo. Pero la ira continúa. Y el cielo se desvaneció, como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla fue removida de su lugar. Verso 15 de Apocalipsis 6. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, ahí estaban todas las personas. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes.
¿Y quién no haría eso? Si veríamos estrellas caer, ¿qué harían ustedes? ¿Ah? A ver, para el TikTok dijeran así, para que vean así. Esto asombra, esto asusta. Nunca se ha visto esto. Por eso Jesús, ¿qué dijo? Vendrá gran tribulación, cual no la hubo, ni nunca más la va a haber. Este es el juicio de Dios. Dios no es solamente amor. Dios es un fuego consumidor que castiga a las personas. Y estas personas, reyes, grandes, ricos, poderosos, siervos, etcétera, ¿qué dijeron? Hay que esconderse. Causó susceptibilidad, temor en la vida de las personas que van a estar en ese tiempo. Pero continuamos con la lectura. ¿Y qué decían este tipo de personas al ver la luna, las estrellas, el sol, etcétera? Y decían a los montes, verso 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del... ¿Cuántas personas hay ahí? Dos. Porque recuerdan lo que vio Juan en el capítulo 5, vio a Dios sentado en su trono con un rollo en su mano. Vino el Cordero. ¿Quién es ese? Cristo. Y mira lo que dice Juan. El cielo va a caer, se va a recoger como pergamino. El sol se va a oscurecer, la luna se va a volver en sangre y las estrellas van a caer y va a haber aquí un gran terremoto que muchos van a morir. Y esta es la ira del que está sentado en el trono, ese es el Padre. Pero ¿qué dice? La ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. Y Juan pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Wow. ¿Y quién responde? Alguien. ¿Quién se puede resistir? Nadie. ¿Sostenerse de pie? Nadie. Entonces, la impactante del Padre, la misma impactante del Hijo, hermanos. Y eso muchos no entienden. Dios actúa en armonía, en amor, pero también en justicia. Y cuando Dios castiga este mundo, también será el castigo del Cordero. El Cordero enojado. El Cordero mostrando el juicio para aquellos que han caído, ¿no? Entonces, amados hermanos, ¿qué estamos entendiendo cuando dice el autor a los Hebreos, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra? El autor a los Hebreos está diciendo, les hablé del Hijo, es la voz del Dios, pero también les hablo que Él es Dios mismo, es la deidad del Hijo. Y nosotros estamos comprobando eso. Jesús creó, Jesús es amor y muestra su amor. Y Jesús, ¿qué más? Tiene ira. Apocalipsis 1:8 dice, el mismo Jesús, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces no solamente es un niño, no solamente es un hombre, no solamente es un profeta o el profeta, es Dios. Es Dios. Jesús es Dios y Él mismo se cataloga. Yo soy, dice, el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. Entonces Jesús no comenzó en Belén. Jesús es eterno. Siempre fue eterno y siempre será eterno. Entonces estamos entendiendo que Dios mismo se ha encarnado. Wow. Dios mismo se ha encarnado, ¿no? Ahora la pregunta es, hermanos, para ir finalizando este primer punto, este segundo punto. ¿El Padre merece adoración? ¿El Padre merece honra? Y ahí mucha gente se equivoca de allá afuera, ¿sí o no? Ayer en el evangelismo, ¿usted cree en Dios? Le decía, claro, yo creo en Dios. Dios creó todo. A Dios hay que obedecerle. A Dios hay que orarle. Hay que ser bueno delante de Dios, dice. ¿Y por qué no haces eso con el Hijo también? Porque el Hijo es Dios. Si tú dices, obedezco al Padre y vivo bien, ¿por qué no obedeces al Hijo? Porque el Hijo es Dios también.
Al Hijo hay que adorarle. Incluso, amados hermanos, el Padre y el Espíritu Santo en esta época quiere que adoremos al Hijo. El Hijo tiene que ser glorificado, lo ha dicho Pablo, porque de Él, por Él y para Él. Pablo ahí hubiera añadido, al Padre la gloria, al Espíritu Santo la gloria, hubiera añadido. Pero Pablo, ¿qué dice? Porque de Él, por Él y para Él. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la Biblia nos está llevando a una persona, y este es Cristo. Apocalipsis capítulo 5, verso 11 al 13, amados hermanos, la adoración en cuanto al Hijo. La adoración en cuanto al Hijo, que ya habíamos visto, ¿no? En Apocalipsis, la ira del Cordero, cómo este Cordero se presenta inmolado, ¿no? Ahora mira lo que la multitud en el cielo va a hacer delante de este Cordero. Apocalipsis capítulo 5, verso 11 al 13. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Mira, mucha gente, muchos seres vivientes allá arriba en el cielo, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza y todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, ese es Dios el Padre, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Cristo comparte la misma gloria del Padre. Hermanos, si honramos al Padre, honramos al Hijo, glorificamos al Hijo, porque Cristo tiene la misma deidad del Padre. La misma deidad. Entonces no es un hombre simple, no es un hombre cualquiera, es Dios, Dios entre nosotros. Finalizamos con Hebreos capítulo 1, verso 3, la segunda parte. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó en la diestra de la majestad en las alturas. Y el autor de los Hebreos va a finalizar, y yo con el autor de los Hebreos también. Y él va a decir, no solamente vemos la voz del Hijo, no solamente vemos la deidad del Hijo, ahora vemos la obra del Hijo. ¿Y qué es lo que el Hijo hizo? Purificó nuestras vidas, limpió nuestras vidas. Y si dice purificar, ¿qué estuvimos antes? Impuros. Si dice limpiar, ¿qué estuvimos antes? Sucios, por culpa del pecado. Y para finalizar, abre tu Biblia en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo va a hablar de la obra grandiosa, maravillosa que hizo el Señor Jesús y lo va a entronizar, obviamente guiado por el Espíritu Santo, según la voluntad del Padre. Filipenses capítulo 2, verso 5, Pablo dice a los creyentes lo siguiente, hablando de la obra del Hijo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Esta es la obra del Hijo, muriendo, encarnándose, dejando todo lo que tenía en el cielo. Creador, merecedor de honra, de gloria, vino aquí a sufrir el escarnio de las personas, el insulto de las personas, el rechazo de las personas y el golpe de las personas. Se hizo siervo, se hizo como nosotros, pero no solamente se hizo como nosotros, sino que se puso al servicio de Dios. Y la obra más grande que él hizo fue morir en la cruz del Calvario. Y a través de esta obra, él ha limpiado y ha purificado nuestras almas.
Ahora, la Biblia exalta al Hijo, la expresión del Padre. La Biblia exalta la deidad del Hijo. Y la Biblia va también resaltar, glorificar la obra del Hijo. Y Pablo dice, verso 9, por lo cual, ¿qué cual? Lo que hizo. Se despojó, se hizo hombre, se humilló, murió y salvó. Por lo cual, dice Pablo, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, hermanos. Hermanos, exaltamos la voz del Hijo. Él es la persona más importante. Exaltamos la divinidad del Hijo. A Él sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Y resaltamos la obra del Hijo. Lo que Él hizo, nadie más lo puede hacer. Nunca nadie más lo va a hacer. Es una obra única. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le puso un nombre que es sobre todo nombre. Para que en ese nombre toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo, el hombre, el niño, esa persona que caminó por Galilea, por Capernaum, en ese nombre la gente doble sus rodillas y de su lengua confiese que Él es Señor, para gloria de Dios el Padre. Jesucristo es el inigualable, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, vamos a concluir, pónganse de pie. Concluimos con esta gran verdad, que el autor a los hebreos nos pone por encima, por autoridad, por supremacía a Cristo. Jesucristo es el Dios hombre que predicamos y que seguiremos predicando, nacido en Belén y enviado del cielo para gloria, con gloria y gran poder y gran majestad, quien caminó entre nosotros. En la historia humana, amados hermanos, hubo hombres que son recordados por sus obras, por sus palabras y por sus vidas. Aquí en Bolivia, en Estados Unidos y en el mundo entero tenemos hombres a los cuales les hemos dado canciones, les hemos dado fechas y hasta feriados. Pero ni siquiera Jesús ha hecho eso. Pero, amados hermanos, las obras de Cristo son superiores. La palabra de Cristo es la palabra de Dios mismo y la vida de Cristo nos ha impactado por siempre y para siempre, amados hermanos. Él partió la historia y ahora la iglesia predica a Cristo, el incomparable, el inigualable. La voz del Hijo, la deidad del Hijo y la divinidad del Hijo son fuentes de inspiración a lo largo de la Escritura. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor Jesucristo para poder acercarnos delante de Él y reconocer una vez más lo que Él hizo por nosotros. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, Señor, en el libro de los Hebreos. Padre mío, muchas veces queremos volver a profetas, queremos volver a mediadores, queremos volver a apóstoles cuando hemos salido de eso. Ellos tenían apóstoles, tenían hombres y mujeres que hablaban de parte de ti en un tiempo antiguo. Pero ahora nosotros tenemos al Hijo, lo tenemos a Él. Tenemos la expresión completa, perfecta de tu voluntad. Yo no quiero volver a tener profetas. Yo no quiero volver a tener apóstoles, no quiero volver a tener, Señor, hombres que hablaban en un tiempo antiguo de parte de ti. No, hoy ya tengo al Hijo, tengo la expresión completa, perfecta. Si yo quiero escucharte y conocerte a ti, tengo que conocer a tu Hijo Jesús. Y tengo que escuchar lo que Él nos enseñó. Toda la Escritura, los 66 libros hablan acerca de Jesús, mi Salvador.
Perdóname porque muchas veces pongo en centro a mi vida misma, pongo en centro mi ministerio, pongo en centro el pastorado, el liderazgo, las actividades, Señor. No se trata de eso. Lo más importante para la Biblia, para la iglesia y para mí debe ser Cristo, debe ser Él. Perdóname, Padre, porque a veces pongo importancia en mi vida, en mis problemas. Pongo importancia, Señor, en que se resuelvan mis problemas. Perdóname. He dejado de contemplar a Cristo, lo que Él enseñó, cómo Él vivió. Creo, Señor, que me falta vivir esa verdad que tú has expresado, porque de Él, por Él y para Él, todo se trata de Él, no de mí, no del ministerio. Señor, no permitas que el ministerio, que la iglesia, que los hermanos pongamos en centro otras personas, otros objetos, otras situaciones. Lo importante para ti, reflejado en tu palabra, es que Cristo es superior. Cristo es aquello por lo cual tú escribiste tu palabra. Tú me dejaste los 66 libros no para enseñarme a ser buena persona nada más. Tú pusiste la Biblia para enseñarme no solamente cómo debo ser delante del público, de la sociedad, no solamente para enseñarme a vivir bien. Tú me dejaste los 66 libros para que yo pueda aprender de Cristo, mirar a Cristo, contemplar a Cristo, y una vez que haga eso pueda yo vivir a Jesús, como dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. He desviado la atención de tu palabra, Señor. También, Señor, reconozco por las Escrituras que Jesús no solamente es mi Salvador, no solamente es mi Redentor. Jesús, Jesucristo, es mi Dios y mi Señor. Porque Él también me ha creado. Él también me sustenta con el poder de su palabra. Y lo adoro, lo honro, lo glorifico. Porque es Dios. La deidad, su deidad, impacta mi vida, Señor. Y algo que nunca voy a poder entender, Señor: ¿cómo se hizo hombre siendo Dios? ¿Por qué? Tanto amor, tanta entrega para mí, para los míos, para tu iglesia. Siendo Dios, no escatimó a ser como Dios. Se hizo siervo, obediente, hasta morir en la cruz del Calvario. Es un amor incomprendible. Es un amor inexplicable. Aunque pase mi vida estudiando, no lo voy a entender, porque tu amor excede todo conocimiento. Solamente me queda ser agradecido y recibir este regalo de tu amor incomparable para conmigo y para con los que son tuyos, Señor. Gracias, Señor, por ese amor lleno de divinidad, por ese amor lleno de gracia y de misericordia, ese amor que se ha expresado en la cruz del Calvario, un amor que refleja una muerte, Señor. Cristo, tu Hijo Jesús, para expresar su amor por nosotros, murió en la cruz del Calvario y se hizo obediente como un siervo diligente, Señor. Y eso es lo que yo también quiero reflejar. Quiero tomar mi cruz e ir muriendo poco a poco. Quiero morir en la cruz del Calvario como Cristo murió, no por la humanidad, sino mis deseos, mi voluntad. Quiero morir, Señor, a mi vida humana, a mi perspectiva en cuanto a la vida. Quiero ser diferente. Quiero reflejar esa obra en mí. Tu Hijo Jesús
cuando estuvo acá, nos dijo a todos que el que quiera ser su discípulo tiene que tomar su cruz. Y eso es necesario. No es una sugerencia, Señor. No es si lo hacemos o no lo hacemos. Todo aquel que quiera ser su discípulo debe tomar su cruz y morir. Y eso es lo que nos falta, Señor. Morir a este yo. Morir a lo que nosotros queremos, Señor. A lo que nosotros tenemos. Señor, te pido algo delante de la iglesia y delante, Señor, de ti como un testigo. Señor, no nos des lo que necesitamos, lo que nosotros quisiéramos, Señor. No nos des lo que nosotros te pedimos, Señor. No nos des lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas, para nuestro beneficio. Danos aquello que necesitamos en el Espíritu. Provee nuestras necesidades para continuar nuestra fe ante un mundo que se está cayendo cada vez más. Queremos ser cristianos que brillen con la luz del Evangelio de Jesucristo. Señor, tu Hijo Jesús vino, hizo la obra, mostró su deidad, perdonó pecados y a la misma vez Él prometió volver. Yo no sé cuándo Él volverá, no sé en qué tiempo, no sé en qué fecha, no sé en qué año, Señor. Será de aquí 100, 50, 20, 10, 2 años, 1000 años, no lo sé. Pero queremos estar acá, perseverando, constantes, firmes, sabiendo que nuestra redención está cerca y que esta alabanza que hacemos los domingos, estas canciones que dedicamos en el honor de Cristo los domingos, Señor, la obra que hacemos aquí por causa de Cristo, Señor, la adoración, la oración que aquí hacemos sin ver a Cristo, en algún día, en un momento, Señor, un día será, Señor, diferente, porque ya miraremos a Cristo cara a cara. Estaremos delante de la presencia de Cristo, delante de tuyo, Padre mío. Como dijo Juan en Apocalipsis, al que está sentado y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder, el dominio, por siempre y para siempre. Hasta ese entonces, mi Dios, hasta ese momento en el cual te miremos cara a cara, estemos delante de tu presencia, glorificados, Señor, para rendirte gloria por siempre y para siempre. Estamos aquí, en un mundo, Señor, que nos desanima, que nos causa conflicto, donde nos lastiman, donde nos hieren, donde nosotros mismos caemos, Señor. Estamos aquí, Señor. Queremos permanecer y perseverar porque tenemos una promesa incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Por eso, Señor, no importa cuánto tiempo aún más viva, si tú me das 1 año, 2 años, 3 años o hasta 5 años, seguiremos predicando a Jesucristo, el incomparable, el inigualable, el insuperable, porque Él cambió mi vida, Él cambió el mundo entero y Él hizo promesas de vida eterna. Él tuvo palabras sabias, divinas, Señor, y yo le creo a Él, yo le creo a Jesús. No importa lo que el mundo pueda hacerme, no importa lo que el mundo pueda influenciarme, yo estoy seguro en quién he creído y estoy seguro en que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, Señor. Esta vida no tiene sentido sin Cristo. Esta vida no tiene sentido si no es vivir para Cristo. Por eso, con mucho orgullo y a la misma vez humildad, yo puedo decir que soy un cristiano seguidor de Cristo. Soy un cristiano que vive a Cristo, pero a la misma vez soy un cristiano que quiere anunciar de Cristo. Porque palabra digna es esa, recibida por todos, anunciada a todos, que Cristo murió por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El primero quien rescató, el primero quien libertó, y el primero que tenga promesas de vida eterna. Señor, no te pido por la iglesia acá en el Alto nada más, por las iglesias del mundo entero, Señor, en Chile, Perú, Argentina,
Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Señor, porque sé que hay cristianos ahí firmes, perseverando. Te pido, Señor, que la iglesia siga predicando a Jesucristo, tu Hijo amado, en el cual tú tienes complacencia. Oramos en Cristo. Hemos glorificado al nombre del Hijo. Y para finalizamos la oración en el nombre del Hijo. Porque de Él, por Él y para Él sea la gloria por siempre y para siempre. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Demos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él es superior.